De Valle-Inclán dijo Benavente que era uno de esos espíritus excelsos de tan alta calidad en quien lo de menos es la actividad en que se manifiesten. Como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Benvenuto Cellini y otros grandes artistas del Renacimiento, de ese mismo linaje era Valle-Inclán. Sus obras, igual que le pasa a la tragedia griega, son un compendio de todas las artes: poesía, música, pintura. Son todo un arte y toda una literatura. Gran señor de las letras, desdeñoso de los falsos brillos de oropel y de los fáciles triunfos, don Ramón del Valle-Inclán nos dejó el ejemplo de una vida digna y orgullosa, dedicada por entero a la creación de una obra que es gloria perenne de la literatura de España. Rostro español y quevedesco, de negra que deja y luenga barba, soy yo, don Ramón María del Valle-Inclán. Estuvo el comienzo de mi vida lleno de riesgos y azares. Fui hermano converso en un monasterio de cartujos y soldado en tierras de Nueva España. Una vida como la de aquellos segundones hidalgos que se enganchaban en los tercios de Italia por buscar lances de amor, de espada y de fortuna. Como los capitanes de entonces tengo una divisa, y esa divisa es, como yo, orgullosa y resignada, desdeñar a los demás y no amarse a sí mismo. Con estas palabras se puso un día a imaginar su propia vida Valle-Inclán, mezclando como solía literatura y vida, verdad y ficción, fundiéndose a medias con sus propios personajes y destapando a medias su fantástico corazón. Porque no fue cartujo, ni soldado, ni tuvo lances de fortuna que nunca conoció, pero sí de espada y de amor. Y no fue resignado y sí orgulloso, y no se amó a sí mismo, pero amó a sus hermanos los hombres con aquel furor ético que le alentaba bajo su máscara excéntrica y satírica de genial hidalgo de las letras. Alguna vez dijo que había nacido en la ría de Arosa, entre Villanueva y la Puebla de Caramiñal, pero la verdad es que nació en este caserón de la calle de San Mauro, de Villanueva de Arosa, un 28 de octubre de 1866. Era hidalgo de buen linaje, aunque sin fortuna, orgulloso de sus blasones y de sus apellidos, y toda su vida como su obra estuvo impregnada, hasta en los momentos de mayor desvarío revolucionario y esperpéntico, de ese alto espíritu aristocrático que llevaba en la masa de la sangre con la imagen legendaria de una España antigua, hidalga como él, que fue su secreto ideal. Tuvo el natural rebelde y pendenciero, puesto desde los comienzos a no ir jamás donde no quisiera ir, ni a aguantar del rey abajo imposición alguna. Pero era bajo la máscara histriónica de su propia figura literaria, humanamente afable y sencillo, estoico y sufrido para el dolor y la pobreza, gallardo en todo caso, y siempre generosamente abierto para la caridad. Pasó su infancia entre Villanueva de Arosa, Pontevedra, la Puebla del Deán y Santiago de Compostela, donde hizo sus primeros estudios.
Allí se fue empapando del espíritu mágico de su tierra céltica y misteriosa, supersticiosa y sensual, de campesinos y marineros, de mendigos, embrujadas y almas en pena, de hidalgos y trajinantes. De ahí habían de salir los temas y los personajes de voces de gesta, de flor de santidad, de las comedias bárbaras, de los retablos esperpénticos de la avaricia, de la lujuria y de la muerte. Pero Santiago de Compostela fue su alma mater. Caminó sus rúas románticas y sus plazas de piedra. Vivió aquí su primera mocedad. Sin ninguna convicción comenzó a estudiar Derecho en su universidad y estrenó los primeros fervores literarios en su Ateneo provincial, en los viejos cafés, en las librerías antiguas. En 1890 murió su padre y entonces don Ramón colgó la carrera y se fue a Madrid, llevando con el escaso equipaje un par de floretes y una careta de esgrima. En Madrid Valle estuvo poco tiempo. Publicó algún cuento en El Globo y se asomó a la vida literaria. Pero en los primeros meses de 1892 lió sus pocos bártulos, se volvió a Galicia y desde Marín embarcó, no como soldado, sino como emigrante, hacia tierras mexicanas. El 8 de abril desembarcó en Veracruz, pero tardó poco en trasladarse a la capital de México. Nada más llegar tuvo un lance de honor con un periodista que había injuriado en globo a todos los españoles, desde Cortés hasta el último arribado a México. Allí estuvo un año, publicando en varios periódicos y especialmente en el Universal, comentarios de la vida española y sobre todo narraciones en las que se va gestando ya la sombra de libros futuros como las sonatas femeninas, la guerra carlista. Era el México de Porfirio Díaz. Valle intimó con algún viejo cabecilla, vio las partidas y el ejército, y de ahí le vino la fantasía de su graduación de coronel general de los ejércitos de Tierra Caliente. Allí empezó a firmarse Ramón del Valle Inclán. Más a principios de 1893, regresa a España pasando por Cuba. En la primavera está ya en Galicia, escribiendo una de sus primeras obras maestras, La Niña Chole. En Pontevedra se lanza a la vida literaria. En la Casa del Arco de Jesús de Muruáis y por los cafés, Valle discute de parnasianos y simbolistas, se deja crecer la barba y pasea su extravagante cabeza de artista por la atónita Alameda provinciana. Un día, los bromistas le envían un peluquero, al que a poco tira por la ventana. Pronto Pontevedra se le queda chica y decide marcharse definitivamente a Madrid. Estamos a finales de 1896. Nuevamente en Madrid, Valle se lanza a la bohemia literaria. Decidido a dar que hablar, crea su máscara y prende su fuego de artificio en las tertulias de los cafés
que nutrirán de anécdotas verdaderas y falsas, ingeniosas y mordaces, muchos años de vida literaria española. Sin apenas un cuarto, vive como un faquir alimentándose de té con azúcar, pero no acepta invitaciones de nadie. Un día regala los 15 duros que recibe de Galicia a un albañil que ha sufrido un accidente. Los bohemios, los pintores y los escritores que con él formarán la famosa generación del 98 son sus amigos, sobre todo Benavente y Manuel Bueno, con el que un día tiene un altercado en el que se hieren la muñeca y vive en una buhardilla haciendo versos de publicidad para poder subsistir. En 1899 vuelve a Madrid Rubén Darío y se hace el gran amigo de Valle. Entre los dos van sentando por las tertulias de Madrid los postulados de la nueva escuela estética, el modernismo, que marcará una época en la historia del arte y de las letras. Para estrenar el siglo, Valle viaja por Castilla con los del 98. Un día se le encienden fantasías de descubridor de minas y se va a caballo para Almadén. De camino, se le dispara la pistola en un pie y tiene que guardar cama más de 3 meses. Acostado, que era su manera favorita de trabajar, escribe la primera de sus sonatas con las que penetra en la literatura española el gusto musical y plástico de la palabra y la fiebre del estilo. Sonata de Otoño se empezará a publicar en septiembre de 1901 en los lunes de El Imparcial. Sucesivamente aparecerán las otras sonatas, la de estío, la de primavera y la de invierno, y otros libros que obedecen a la misma estética preciosista y modernista. Con ellos se presenta el último Don Juan de nuestras letras, el Marqués de Bradomín, reencarnación fantástica del propio Valle, feo, católico y sentimental. Estos primeros años del siglo son de intensa actividad intelectual de la generación del 98. Valle no se queda a la zaga, adelanta fragmentos de sus obras en periódicos y revistas y suele retirarse a escribir a Aranjuez, donde encuentra a Rusiñol pintando los jardines reales. Pero produce pausadamente, porque corrige mucho y derrocha sus horas y su ingenio en los cafés. Porque donde don Ramón encuentra su trono es verdaderamente en su tertulia del Nuevo Café de Levante, en la calle del Arenal. Allí Valle preside nada menos que el centro del nuevo movimiento artístico del modernismo. Pintores y escultores jóvenes le oyen como a un oráculo que gobierna con su palabra ceceante, inteligentísima, aguda, arbitraria y creadora de las corrientes del arte y de las letras. Otras tertulias preside también don Ramón en aquel Madrid, la del Teatro Español, en donde ha hecho amistad con María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, la de la Horchatería de Candela, en donde conoce a Mateo Morral. Después del atentado contra los Reyes, irá a reconocer el cadáver del magnicida en el depósito. Noctámbulo impenitente, recala muchas noches en el Central Cursal. Allí conoce a Matajari, a la Fornarina. Y medio en broma, fragua la boda de la bailarina Anita Delgado con el Barajá de Capurtala. En 1906 vuelve al teatro, representando con escaso éxito el Marqués de Bradomín, La cabeza del dragón y Cuento de abril. Al año siguiente, tras movido noviazgo, se casa con Josefina Blanco. Tenía entonces Valle 40 años, 12 más que su mujer. Entre 1907 y 1910 publica 2 series importantes, Las comedias bárbaras y La guerra carlista. Define su estética y se lanza a su modo a un carlismo estético militante que le pone en profundo contacto con Navarra y con los dirigentes del tradicionalismo, llegando a presentarse a diputado a Cortes por Monforte de Lemos.
pronto, la amistad con la compañía Guerrero Mendoza le lleva con su mujer a una gira por América. Entonces tiene ocasión de pronunciar conferencias y recibir homenajes en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Hacia 1912 vuelve a Galicia, aliviada su tensión económica por un contrato editorial que inicia sus obras completas. Se establece en Cambados, frente al mar. Aunque en su paisaje literario no abundan las alusiones marineras, ese mar de Cambados mueve sin embargo sus tormentas en el alma de los turbulentos personajes valleinclanescos. A veces Valle huye de él, con frecuentes escapadas, al ambiente cerrado y querido de sus cafés madrileños. Por sus tertulias, aparece entonces, y se hace gran amigo suyo, un gran torero, Juan Belmonte. Cambados le traerá mala suerte. Allí se le muere trágicamente un hijo, derribado por el viento fortísimo del mar. Tenía pocos meses, y era entonces su único hijo varón. Entonces se muda con su familia a la Puebla del Caramiñal. Cerca del pueblo arrienda una finca en donde va a tratar de establecerse como uno de los hidalgos de su propia literatura. Ahí le nacen varios hijos, mientras trata también de reivindicar algunos títulos nobiliarios. Hay una edición de lujo de Voces de Gesta, que se representa en Madrid en el Teatro de la Princesa con asistencia de los reyes. Pero son ya los años de la Primera Gran Guerra. Valle, invitado por los aliados, visita con el talante de un guerrillero el frente francés. Va a París, donde Mauricio Barré le ofrece un gran homenaje. Muere Rubén Darío, y Valle publica como código de su estética La Lámpara Maravillosa. El Imparcial da sus crónicas de guerra. Regresa. Se crea para él la Cátedra de Estética de las Bellas Artes. Pero antes de cobrar su nómina, don Ramón la abandona por no sujetarse a la rutina de la enseñanza. El final de la guerra sacude con la revolución ideológica del tiempo y el vendaval de los ismos que provoca el arte de vanguardia, no solo la estética modernista, sino los mismos ideales de Valle Inclán, asomándole a una nueva postura literaria y vital. En 1919, un libro de versos, La pipa de Kif, contiene ya el embrión de lo que va a ser el nuevo arte del esperpento, esa deformación grotesca que sufren los personajes al pasarlos frente a lo que don Ramón llama el espejo cóncavo del callejón del gato. Valle convierte entonces su furor ético, de viejo hidalgo español, en furia revolucionaria. Al tiempo que los disparates de su amigo y biógrafo Ramón Gómez de la Serna, don Ramón da suelta al esperpento.
Luces de Bohemia, divinas palabras, farsa y licencia de la reina castiza, que dedicará con insolencia a Alfonso XIII, van apareciendo en revistas y volúmenes caldeados por el ambiente caótico que precede a la dictadura. En 1921, invitado por el presidente Obregón, vuelve a México. Regresa incrementada su fiebre revolucionaria por el ejemplo mexicano. Vuelve a la Puebla del Caramillal, pero ahora a una casa alquilada. Su experiencia de hidalgo labrador ha ido económicamente muy mal. Enferma en la Puebla y tiene que ser operado. La dictadura de Primo de Rivera le encuentra ya en plena actividad subversiva, multiplicada por su increíble arrogancia y por la especial caracterización que ha dado a su propia figura literaria. Valle Inclán es el rey de la anécdota en la reanudada vida madrileña de tertulias y cafés, y el emperador del Ateneo, en cuya cacharrería derrochará con su talento su ingenio mordaz e implacable. En 1924, el nuevo contrato con la editorial Renacimiento le saca de apuros económicos y se instala en la calle de Santa Catalina número 12, junto al Ateneo. Al mismo tiempo van saliendo nuevos esperpentos en la novela semanal. Escribe su gran vejamen de la corte isabelina, y con el recuerdo vivo de México, su soberbio tirano Banderas, con el que creará un lenguaje hispanoamericano de enorme impacto en la vida de las letras. No tarda en romper con su editor, y tiene que publicar sus obras por su cuenta. Publica nuevos esperpentos escénicos que apenas se estrenan en algún teatro de cámara. La hija del Pitán es un nuevo ataque indirecto contra el dictador, que al cabo, y a raíz de un escándalo y una multa no pagada, encarcela durante una quincena al eximio escritor y extravagante ciudadano. Escribe La Marquesa Rosalinda, El Embrujado, Voces de Gesta, pero sus obras se rechazan como no representables y él las defiende con su altivez habitual. Su vocación por el teatro se crece. En realidad, hasta el planteamiento de sus novelas es escénico, porque en él late, como en ningún otro, el genio de la tragedia. Pero don Ramón no ceja. Un nuevo contrato de edición que restablece su economía le permite mudarse a un buen piso en la calle de General Oraa número 9. Es hora de revuelta, y Valle se lanza a la vorágine de conspiraciones que derribarán al general Primo de Rivera y con él a la monarquía. El 14 de abril de 1931 le vemos en cabeza de la manifestación que sigue al nuevo gobierno provisional hasta el Ministerio de la Gobernación. Hacia esa época, como un salpicón doloroso del tiempo, se va a iniciar un triste pleito de separación que, aunque causado por su carácter arbitrario, le afectará vivamente. Más pronto se enfrentará Valle con la República. Renuncia al cargo de conservador del Patrimonio Nacional y la Academia le niega el premio Fastenrath. Hay un importante banquete de desagravio. Por si fuera poco, tienen que operarle de nuevo. En el hospital recibe al fin un buen contrato con Ahora y el cargo de director de la Academia de España en Roma. ...1933... En abril toma posesión del Palacio de San Pietro in Montorio. El viejo denuncianismo modernista retoña ahora en una abierta inclinación al fascismo y al sentido de la romanidad. Vuelve a España a pasar las últimas vacaciones de su vida. Regresado a Roma, vive un capítulo de amor más propio de su personaje, el Marqués de Bradomín, que de su arrogante y ya herida humanidad.
En agosto de 1934 se encuentra deprimido y enfermo y quiere volver a su tierra. A principios de 1935 no puede ya más y regresa a Madrid y enseguida se va a que me entierren, dirá él, a Santiago, internándose en el sanatorio médico-quirúrgico del doctor Villar. Todavía en los primeros meses, la enorme energía de don Ramón le consiente que se levante y se escape del sanatorio por las noches para ir a vivir su literatura irrenunciable por los cafés de Santiago. Pero desde noviembre ya no vuelve a levantarse más. Hasta que el 5 de enero de 1936, a las 2 de la tarde, nos deja para siempre el fabuloso escritor e ingenioso hidalgo, don Ramón María del Valle Inclán. Este gran don Ramón de las barbas de chivo, cuya sonrisa alumbra su figura, así saludó Rubén Darío en un conocidísimo soneto la presencia humana y literaria de don Ramón del Valle Inclán. Para hablar del autor de las sonatas y de otros libros tiranobanderas tan fundamentales en la literatura contemporánea de España, nos hemos reunido esta noche Federico Carlos Sainz de Robles, escritor, cronista de Madrid, Antonio Gala, dramaturgo y poeta, y el catedrático y secretario perpetuo de la Real Academia Española, Alonso Zamora Vicente. Federico, ¿cuándo conociste tú a don Ramón del Valle Inclán? Yo antes de esto quisiera decirte dos cosas acerca de la personalidad de don Ramón del Valle Inclán que están muy confusas ahora. Todo el mundo creía que era un hombre muy sucio y todo el mundo creía que era un hombre insoportable y disparatado. Lo de la suciedad es falso de toda falsedad. Yo he llegado a verle con las camisas zurcidas, pero de una limpieza extraordinaria, todo él. Y respecto a sus brusquedades, era conforme se le tomara. Había que pensar que él estaba siempre haciendo un poco de fantasía fantasmagórica, teatral y novelesca. Y tomándole así, pues no te podía ofender jamás. Yo lo conocí con un motivo muy curioso y con una anécdota de la que fui yo semi-protagonista, porque donde estuviera don Ramón del Valle Inclán no había más protagonista que él. Acababa yo de publicar un libro de poemas muy malo, llamado La Soledad Recóndita, que tenía un prólogo de don Manuel Machado, soneto prólogo que está en las obras completas de Manuel Machado. Yo estaba muy orgulloso, no de mi libro, sino de que mis poesías eran mejores que el soneto prólogo de don Manuel Machado. Y entonces le pedí a él una recomendación para presentarme a don Ramón del Valle Inclán con mi libro y ofrecérselo dedicado. Y en efecto me presenté, estaba rodeado, a su derecha tenía a Cipriano Rivas Cherif, con el que estaba entonces en relaciones para estrenar una de esas cosas que él pensaba estrenar. Le di mi libro, él me miró, lo abrió por varios sitios, y me dice: usted va a ser un gran escritor, pero estos poemas son una porquería. Yo me quedé un poco cortado, no simplemente por don Ramón, al quien ya conocía, sino por la tertulia de don Ramón, que podía formar una malísima impresión de lo que yo había escrito, ¿verdad? Y que yo no es que me creyera Rubén Darío, pero en fin, uno tenía sus aspiraciones poéticas. Luego le volví a ver en el café Nuevo Levante. ¿Qué año Mucha más o gente, menos? pues aproximadamente debió ser el año 21 o 22. El Nuevo Levante estaba en la calle El Arenal, esquina a la travesía del Arenal. Había música, el gran violinista Corvino, que es la calle que hemos querido que se diera don Ramón del Valle Inclán ahora precisamente, a la travesía del Arenal, y que no ha querido el alcalde, no sé por qué, porque hay una calle del Arenal, una travesía del Arenal que no sirve para nada y que además es moderna, y ahí hubiera estado muy bonito, y no que me la han mandado al barrio de Aluche, a don Ramón del Valle Inclán, lo cual protesto yo desde aquí. Y luego le conocí otra vez, con motivo, íbamos al Levante, donde iban más que literatos, iban pintores y artistas, y jóvenes que íbamos a que nos diera el espaldarazo, o a oír desde lejos las cosas que decía don Ramón del Valle Inclán. Yo recuerdo que entonces aparecieron allí unos inspectores de policía para detener a don Ramón del Valle Inclán.
porque él se levantó y se irguió. Debía ser por una de esas intemperancias que él tenía durante la dictadura. Y él dijo, pues yo a lo que le digo a usted, señor inspector, que yo me apuesto a que usted no me lleva a la inspección atado codo con codo. Tenía gracia. Como él era manco, pues efectivamente era muy dificultoso. Y luego recuerdo una otra anécdota, está en el Gato Negro. Benavente y Valle Inclán siempre fueron buenos amigos, esa es la verdad. De los pocos que no hablaba demasiado mal Valle Inclán era de don Jacinto Benavente. Don Jacinto Benavente ya tenía la tertulia en el Gato Negro, que era un café al lado del Teatro de la Comedia, incluso que se comunicaba con el Teatro de la Comedia. Y un día llegó Dieguito San José, que era una especie de menino, yo le llamaba el menino, era bajito, hacía esa literatura un poco blef del siglo de oro, de los clásicos, y llegó diciéndole a don Jacinto, "Vengo indignado, don Jacinto, usted se pasa la vida hablando bien de don Ramón del Valle Inclán, y allí le dejaron en el Nuevo Levante hablando mal de usted". Y don Jacinto se quitó en el puro de la boca para decir simplemente, quizá estemos equivocados los dos. Y no, me pasó un poco con Valle Inclán lo que me pasó un poco con Juan Ramón Jiménez. Lo que me interesaba de ellos realmente estaban las librerías. Para tratar eran difíciles. De manera que yo le seguí a don Ramón con todo apasionamiento. Creo, honradamente, que es un escritor al que no se le pueden poner pegas. O se le acepta como eso, no se le acepta. Pero que ahora estén diciendo que se copió de aquí, que se copió de allá. Lo único que me molestó un poco es que se atribuyera a él la frase de que se puede escribir de pie, se puede escribir de rodillas y se puede escribir en el aire. Eso ya lo había dicho Lope de Vega, ¿verdad? De modo que no era suyo, ¿verdad? No me atreví a decirlo cuando dijo aquello. Y personalmente, pues no le traté nada más. Él vendió muy poco, como se apuntaba en la biografía, y llevó, sin embargo, esta vida literaria con una enorme dignidad. Extraordinaria, extraordinaria. Además, a nadie le gorroneaba, hablando pronto y a lo madrileño, y además con una dignidad enorme, incluso muchas veces rechazó cosas que le pedían por no rebajar, aunque yo ya sé que también hizo anuncios para determinadas cosas, y siento no haber traído aquí una de las mejores biografías de él, porque Ramón Gómez de la Serna copia lo que hizo en relación con todos los elementos que anunciaba, ¿verdad? Una hostería, una jabonería, en fin, una cosa muy graciosa. Don Ramón fue el hombre de las 1000 anécdotas, o de las 2000. ¿Tú te acuerdas de alguna anécdota de esas reveladoras, graciosas? Pues me acuerdo muchas, pero aquello que... primero lo de la auténtica de la pérdida de su brazo, que no fue como lo cuenta, claro, Ramón Gómez de la Serna. La verdad fue que estaba un auténtico... Vivía entonces en España, Leal da Cámara, que era un caricaturista y pintor muy... Y se enfadaron una noche con Bargiela, Camilo, y iba a haber un duelo, y lo iba a presidir, lo iba él, don Ramón del Valle Inclán. Y entonces Manolo Bueno que estaba dice, no, ese no se puede batir, Leal da Cámara no se puede batir, tiene 17 años. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Usted qué sabe de eso? Usted no sabe una pañal palabra de nada. Y fue cuando vino lo del bastonazo, que se lo dio, ¿verdad? Y se le infectó, ¿verdad? Dice, además, no necesitamos códigos de Capriñana. Aquí el código lo pongo yo. Luego, sin embargo, se ha dicho, se cuenta... Magnífico, en el fondo un hombre lleno de ternura y lleno de cordialidad. Y en el exabrupto más grande que te pudieras, si tú lo examinabas con la lupa de la objetividad, veías que siempre había un fondo maravilloso de poesía. Él lo que quería es vivir en un suelo fabuloso. Y lo grande que ha tenido es cómo se desdobló después de pronto de su vida, pero ya hablarán mis compañeros de ello, cuando pasó de esta fantasía, de este vivir en las nubes, a una realidad esperpéntica y grotesca y dura y cruel. Esa gran bondad de Valle Inclán, mi padre me lo contaba, que fue gran amigo de él y con Tertulio de Nuevo Levante, la demostró con Manolo Bueno también cuando le perdonó de una manera nobilísima. Yo le he visto quedarse sin 2 duros por dársela a Pedro Luis de Gálvez, que era un gran poeta, sí. Y entraba por allí, no te acerques, te hará de 2 duros. Le daba 2 duros arriba a Sheriff, que se lo diera, para que se los diera. No te acerques, que llevarás liendre. No te acerques. Y efectivamente era un poeta muy bueno y muy sucio. Querido Antonio Gala, desde hace relativamente muy poco tiempo, don Ramón del Valle Inclán, como autor dramático, está en un primer plano de afectividad y de efectividad. ¿Por qué crees tú que es esta vigencia de don Ramón? Bueno, yo creo que es que don Ramón escribió un teatro doble. Escribía un teatro, en principio, muy de su época, un teatro modernista, que en efecto se puede decir que ha pasado, y escribía un teatro muy para la nuestra, que no fue para la suya y que no gustó en la suya. Es decir, él conoció mejor a su pueblo que a su público. Quizá
no conoció o no le importó conocer a su público, y entonces se adelantó a él. No escribió esa fase esperpéntica para su público, sino probablemente para él y para alguien próximo a él que de alguna forma lo iba a entender. Entonces, esa vieja polémica que desde el siglo de oro se plantea en nuestra literatura dramática de escribir para un público o para el pueblo, y que normalmente se elegía el público en vez del pueblo, incluso el propio Lope, Fuentovejuna está bien claro, pues don Ramón lo resolvió escribiendo ese teatro grotesco tan español, porque fue el primero que descubrió, a mi entender, esa vena que desde la Restauración se aspiraba a encontrar el auténtico vernáculo teatro nuestro, pasando por Guimerá y pasando por Dicenta, y fue él el primero que descorrió el telón del teatro español auténtico. Por eso en este momento no extraña nada que la rama esperpéntica de Valle-Inclán sea y esté en plena actualidad. ¿Crees tú acaso que esa rama esperpéntica, esa rama teatral, dramática, de literatura puesta en un escenario, sea una de las cosas fundamentales, de los valores fundamentales y perdurables de don Ramón? Sí, estoy seguro, porque yo creo que en literatura a la universalidad solo se llega a través de una extrema localización. Es curioso que los dos autores dramáticos españoles que tienen más trascendencia en el extranjero sean Valle, que nos habla de su Galicia, y Lorca, que nos habla de su Andalucía. Es decir, a través de casi un aldeanismo, de hablar de lo que se conoce muy bien, es el único camino para llegar a esa trascendencia de lo universal. Hoy, en 1973, ¿qué futuro crees tú, qué porvenir crees tú que va a tener la obra de don Ramón del Valle-Inclán? Pues a mí me parece que va a tener un futuro muy claro, siempre refiriéndome a esta rama suya. Es posible que más adelante se estudie, se recupere la otra modernista, que en este momento no tenemos suficiente perspectiva para juzgarla, porque creo que en Valle-Inclán se da algo fundamental. Él es un escritor no por vocación, sino por destino. Él es escritor como el que nace con el ojo color de ojo o con los ojos celestes. La vocación puede ser contradicha y el destino no. Entonces él amó apasionadamente la vida y amó apasionadamente su obra. Hasta tal punto amó la vida y su obra que muchas veces provocaba la vida para luego poder contárnosla. Entonces la obra de Valle para mí es como una especie de emanación olorosa de su vida, y eso no puede de ninguna manera morir. Exacto. Alonso Zamora Vicente está preparando actualmente una edición de Luces de Bohemia y de Tirano Banderas. Antonio Gana nos acaba de hablar de Valle-Inclán dramaturgo. ¿Qué es para ti, Alonso, don Ramón del Valle-Inclán como escritor? Como escritor más bien de novelas. Claro, es muy difícil en unas poquísimas palabras centrar la tarea inmensa de don Ramón del Valle-Inclán, porque ha sido uno de los casos más claros de permanente afán de superación y de transformación. Es muy frecuente en todas partes el escritor que acaba por encontrar su propio manierismo. Don Ramón del Valle-Inclán yo creo que no ha dejado pasar un día sin manifestarse a sí mismo la disconformidad con lo que acababa de escribir. Hoy que le podemos ver en conjunto, pienso que es la figura de toda la literatura española del siglo, y me atrevería a pensar que de la literatura europea del siglo, el caso más claro de una vocación de escritor, de creador a base de su propio idioma, puesta primero al servicio de ese afán de creador estético y después al servicio de una problemática nacional. Se habla en muchos libros de dos Valle-Inclánes, el Valle-Inclán modernista, el Valle-Inclán de las sonatas, y del Valle-Inclán desgarrado, contradictorio, difícil del esperpento y de las novelas esperpénticas. Yo creo que esto es un rictus pedagógico, como se habla de dos Góngoras o como se habla de dos Grecos, que no es nunca una verdad, sino una especie de ungüento amarillo para salir del apuro. Valle-Inclán su personalidad está bien visible desde que empieza a escribir. Ahora bien, es evidente que en el grupo de las 4 sonatas se puede hacer una extracción con esas 4 novelas y escribirlas en cualquier lugar como el sumum de una prosa modernista. Es decir, de una prosa, empleo la palabra modernista con el valor de escuela literaria. Eso supone para la vida en español, en la vida escrita, una total integración en las literaturas europeas. Y es curioso porque ese mundo modernista llega a España después de un largo viaje sobre el mar. Primero ha ido a América y después vuelve a España a través de Rubén Darío.
La amistad con Rubén y la fidelidad a Rubén es verdaderamente admirable y valiosísima, y aún no se ha mirado con rigor hasta qué puntos verdaderamente sorprendentes puede llevar eso. Esto produce una literatura muy brillante, deslumbradora, de palabras escogidas, de construcción verdaderamente revolucionaria. Es decir, la literatura anterior, la literatura realista, se complace casi en lo fotográfico. El mundo de Valle Inclán nos lleva a un mundo de ilusiones, de supercultura. Hoy no nos damos cuenta, pero los primeros lectores de las sonatas necesitaban tener al lado una enciclopedia total para entender lo que Valle Inclán maneja allí. Naturalmente, llega un momento en que todo escritor tiene necesidad de ver las visiones puras y elementales de la existencia. Hoy leemos a Rubén y todavía hay por ahí quien recita poemas de Rubén con los ojos en blanco y no se entera de lo que está diciendo. ¿Quién dice Ipsipila y quién habla de los nelumbos? Pero lo de Francisca Sánchez, Acompáñame, que es la cumbre de su lírica, pues todo el mundo lo entiende. Pues a Valle Inclán se le ha debido plantear también esa situación, y eso es porque le ha llevado a la situación esperpéntica. Él ha buscado en su contorno una necesidad de visiones puras y sinceras, y se encontró un país que no le gustaba, un país que considera muy noblemente y con el más hondo sentido del patriotismo necesitado de una sobreestructuración, de una revisión, de un ponerse en marcha nuevo. Y eso es lo que ha producido Luces de Bohemia, que a mi juicio es la obra más espléndida de la literatura española en lo que va de siglo. Ha pasado esta noche por Biografía la silueta egregia de don Ramón del Valle Inclán. Queremos dar las gracias a Federico Carlos Sainz de Robles, a Antonio Gala, a Alonso Zamora Vicente por estar aquí con nosotros. Buenas noches.